tardes a todos. Vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el tema número 26 de esta serie, Un Salvador para Todos. Y el tema que vamos a estar viendo se titula Servicio y Generosidad. Es un pasaje muy corto, solamente de Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Normalmente cuando tienen las divisiones en sus Biblias, esto lo abarcaría hasta el versículo 15 más o menos, va hasta allá, pero considero que son dos cosas distintas. Repito, el pasaje es corto, pero es muy sustancioso. Aunque sean 3 versículos, la verdad es que son muy sustanciosos. Hay mucho que desempacar ahí. Y bueno, trataremos de optimizar el tiempo. Y bueno, ahorita de entrada voy a leer esos 3 versículos, los voy a poner ahí en la pantalla en la Nueva Versión Internacional. Y después nos vamos a ir deteniendo en algunos detalles. Dice Lucas 8, del versículo 1 al 3. En la Nueva Versión Internacional se lee así. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, o Chuza también, en algunas versiones así lo ponen. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Una de ellas, como vemos, es María, la que le decían Magdalena. Y de ella, fíjense que frecuentemente, aunque ahorita voy a ahondar un poquito más en esto, de ella normalmente se decía pues que era una mujer de la vida galante, ¿verdad? Pero ya reformada, ¿verdad? Pero la historia bíblica no dice una sola palabra al respecto. No dice absolutamente nada de eso. Menciona también a Juana, que evidente era de una posición económica bastante acomodada. Y bueno, estas dos, Lucas las señala, que habían otras tantas. Está Susana también, que nunca se menciona nada más de ella. Pero vamos a ver algunos datos interesantes y tratar de aprender lo más que podamos. Una de las cosas que más puede sorprendernos es la mención que estas mujeres hayan sido quienes cubrían al menos una buena parte de los costos de Jesús y de sus acompañantes. Es notorio que Lucas muestra un interés particular en señalarnos precisamente el papel de las mujeres entre los primeros discípulos de Jesús. Yo debo decir que me llama mucho la atención cómo enlaza a Lucas las dos historias. Esta con la anterior, no sé si recuerdan, que estaba en la comida en la casa de Jesús, en la comida de la casa del fariseo. Y cómo llegó esta mujer y echó, ¿verdad? Se echó allá a sus pies, ¿verdad? Ella sentada allá atrás y lloraba y se lo secaba y todo eso que vimos la clase anterior. Perdón. Pero cómo enlaza, repito, estas dos historias en donde las mujeres son una parte importante. O sea, no lo acomodó Lucas de una manera así, no está arbitrario, tiene un sentido y precisamente es mostrar el papel tan importante que tenían las mujeres en la vida de los discípulos, ¿sí? Normalmente se hablan de los discípulos y
y que Juan fue para acá y Pedro fue para allá y Bartolomé hizo esto y Tomás andaba de incrédulo y Judas fue y se ahorcó y todas esas cosas que luego vemos acerca de los discípulos. Pero a veces no ubicamos la centralidad de las mujeres ahí también, ¿verdad? Esto era algo, fíjense que era algo revolucionario, esto que estaba ocurriendo ahí, ¿sí? Que mujeres anduvieran también, porque no eran nada más estas tres, dice muchas otras, ¿no? Entonces algunas andaban con el Señor, otras no, otras era eventualmente, pero se está refiriendo de entrada a mujeres que apoyaban el ministerio con sus finanzas. Entonces, repito, era muy revolucionario que anduvieran pues con un maestro. Eso se entendía muy bien en los distintos, déjenme decirlos así, sectas del judaísmo, porque así es como la palabra secta, como se les conocía, no tenía una connotación mala, pero dentro del judaísmo, dentro de la religión judía, habían distintos grupos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, ¿sí? Y bueno, estaban los esenios también, ¿verdad? Y repito, no era muy frecuente que se les mencionara a las mujeres. Entonces, no solamente era revolucionario, no solamente era cambiante, pero es que era chocante a la vez en su tiempo, ¿verdad? Porque ni en la cultura judía de la Palestina de ese entonces, ni en la cultura grecorromana se valoraba a la mujer. ¿Okay? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y bueno, eso mismo sigue siendo, ¿no? En algunas culturas y religiones actualmente, y creo que no me voy a meter por ahí a expandir. Necesito centrar aquí en la historia que tenemos enfrente. Entonces, es importante tener presente que en tanto vamos a decir que los más importantes filósofos, no eran los únicos, pero los más importantes filósofos griegos como Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, incluso los rabinos, ¿verdad? Los hombres de la comunidad de Qumran, a esos eran los que se les conocía como los esenios. Y bueno, tenían ahí, ellos no tenían a las mujeres como en muy buena estima, que digamos, ¿verdad? Jesús, en armonía con las enseñanzas del Antiguo Testamento, les asigna a ellas un lugar de muy alto honor, porque en el Antiguo Testamento, aunque es cierto que había déjenme decirlo de esta forma, había dentro de Israel, en la sociedad, había una estructura patriarcal, pues en la vida cotidiana, las mujeres llegaron a formar parte muy importante para el Señor. Incluso en la época de los jueces, ahora sí que hubo juezas, hubo mujeres que estaban al frente de la nación, ¿sí? No en el sentido religioso, pero sí en el sentido político. ¿Está bien? Y hay muchas mujeres muy sobresalientes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, las enseñanzas del Señor van un poquito a contrapelo, vamos a decir así, de la cultura de ese tiempo. Entonces, sí me gustaría comentar un poquito la influencia que tuvieron, por ejemplo, los filósofos griegos y romanos en el pensamiento, no solamente en el tiempo, en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, ¿verdad? Ya dentro de la cristiandad, déjenme ponerlo así, pero es que hasta la fecha, o sea, sigue habiendo una influencia, ¿no? No me voy a detener a decir muchas cosas por cuestión de tiempo, pero, por ejemplo, una de las oraciones, o como iniciaban algunas oraciones los fariseos, una de las cosas decían: Señor, te doy gracias porque no soy gentil,
porque no soy una pulga y porque no soy mujer. Entonces eso ya te deja ver la perspectiva desde el punto pues religioso de su tiempo, ¿sí? Pero Aristóteles y Sócrates no tenían, y los pensadores griegos y romanos, perdón, no tenían muy buena idea de la mujer. De hecho, la ley romana, que todavía actualmente se considera así como que hay que estudiarla, pues la verdad es que a la mujer no le favorecía mucho, ¿sí? Ser mujer en la cultura clásica grecorromana, hasta muy avanzado ya cerca del tercer, cuarto, quinto siglo, pero hasta el tercer siglo, el ser mujer era un deporte de alto riesgo. En las familias romanas, por ejemplo, la población de hombres era mayor. ¿Por qué? Porque generalmente a las mujeres, si tenían en un principio un hijo y después tenían una mujer, se permitían tener normalmente una mujer en casa. Eran muy raros los que tenían dos hijas o tres hijas que las tenían ahí. Entonces había el tema de que nacían las niñas y muchas veces las ahogaban o las dejaban en el monte, pues para que ahí ahora sí que se la encomendaban a sus dioses, ¿verdad? Y cosas muy feas. De hecho, en muchas de las ciudades romanas, me refiero del imperio, se han encontrado esqueletos de bebés y la gran mayoría de ellos es de niña. O sea, y no me estoy refiriendo a fetos, ¿sí? No, ya de bebés ya nacidos. Entonces era muy feo. Y entonces dentro del legado del cristianismo, vamos a decirlo así, tocante a la mujer es la dignificación de la mujer. Otra de las cosas es de que normalmente en el Imperio Romano a las mujeres las casaban siendo unas niñas. Es decir, tenían 10, 12 años cuando ya las daban, ya porque eran una carga en lo económico para la familia. Los hombres eran conocidos y si tenían muchos hombres, qué bendecido estoy porque tienes una fuerza de trabajo en casa. Entonces todo este pensamiento estaba ahí, y ante todo este pensamiento, ante toda esta avalancha, vemos a Jesús dignificando a la mujer, ¿sí? Vemos cómo, por ejemplo, las mujeres cristianas se casaban arriba de los 14, 15 años. Eso era muchísimo. Entonces, hay muchísimo más que hablar acerca del legado del cristianismo, ¿verdad? Pero para la humanidad, pero no es el tema. Entonces, regresando aquí a la historia, vemos otro de esos vuelcos de Lucas en donde expone con mucha claridad la manera de pensar y de sentir tan distinta que el Señor tenía, ¿verdad? Él hablaba con las mujeres. Eso era rarísimo. Los discípulos se llegaban a extrañar, ¿sí? Porque, repito, aún actualmente parte de esas costumbres las siguen ahí. Nosotros aquí en Londres vemos eso, ¿sí? Él ponía sus manos sobre ellas para sanarlas, era amigo de ellas, entraba y hablaba, dialogaba con ellos, era algo conocido incluso, ¿sí? Los casos son muchos y no tenemos tiempo para detenernos a revisar cada uno de ellos, pero lo que quiero enfatizar aquí es precisamente el lugar de honor, cómo el Señor dignifica a la mujer. A Cristo Jesús no lo definía la cultura ni la religión de su tiempo. Era capaz de decir y de hacer cosas que confundían a la gente, que trataba de encajonar el valor de las personas dentro de un marco cultural definido. Es decir, eres un hombre,
tienes un mayor valor que la mujer. Y así es como lo veían. Si aún dentro de la sociedad judía, los que heredaban eran los hijos. Si las mujeres llegaban a heredar, pues si no habían hermanos, y se aseguraban de que después, cuando tuvieran familia, a quien pasaba esa herencia era al primer hijo. Entonces, al Señor nada de esto lo definió. Vemos a lo largo de los evangelios que aún sus discípulos se sorprendían, ¿verdad? Y posiblemente hasta se inquietaban al ver a su maestro yendo por encima de esos paradigmas sociales y no destruyéndolos. Entonces, había muchas cosas que le impactaban a la gente de Jesús, pero tuvo un particular impacto con las mujeres, ¿sí? Es decir, no rechazó a ninguna. Ellas normalmente se excluían porque la misma religión, la misma cultura, la misma sociedad hacía eso. Y nosotros vemos, o sea, Lucas sigue, fíjense que no es la única vez que Lucas apunta esto. Lo apunta también allá en el libro de los Hechos al principio. Acuérdense, el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Y en el capítulo 1, no vamos a ir para allá, solo lo menciono, pero se está refiriendo, ya después de la ascensión del Señor, se está refiriendo de que ya estaban ahí en un aposento, ¿verdad? En una terraza donde se juntaban a orar, pero hace un señalamiento en donde él dice, donde señala, está el señalamiento, ¿verdad? En que estaban las mujeres, y menciona a María, la madre del Señor, ¿verdad? Y menciona que estaban tanto los discípulos, hombres y mujeres, orando juntos. Nosotros leemos eso y en este momento nos parece, pues es de lo más normal, o sea, pues no pasa nada, es de lo más normal. Pero escuchen bien, eso no se daba dentro del judaísmo. Eso era algo que hacía ver con mucho recelo a esta nueva secta judía, ¿verdad? Que les llamaban los del camino. Entonces, fíjense, todavía no había llegado el Espíritu Santo, pero ya había pasado algo en el corazón de los discípulos que podían estar juntos, que podían orar juntos. Cuando ellos iban al templo a orar, en el templo había un atrio para los hombres y para las mujeres, y estaba el de los hombres, es decir, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Entonces se tenían que separar. Aquí los vemos orando juntos, los vemos haciendo cosas juntos, los vemos viajando juntos. Eso lo enfatiza Lucas y eso es muy importante. Entonces, esta cosmovisión de Cristo en cuanto al valor de la mujer vino a ser una parte bien esencial en el tejido de la iglesia, ¿sí? Y una parte esencial también en el legado del cristianismo a la humanidad. Yo espero que vayamos bien hasta aquí, porque ahorita vamos a entrar en algunos detalles. Repito, son muy pocos los versículos, 3, pero hay bastante más alrededor de esto, como lo estamos viendo. Entonces, esa enseñanza del Señor, esa cosmovisión de Él, se ve permeada, por ejemplo, en las epístolas de Pablo. Y Pablo en su momento fue un campeón de la religión, ¿sí? Del judaísmo. Fariseo de fariseos, dice, ¿no? En cuanto a celo, él dice perseguidor, ¿verdad? Fui perseguidor de la iglesia. Los arrastraba de los cabellos, ¿no? Pero él fue un campeón de la religión y ahora lo vemos expresando. Yo quiero que me ponga mucha atención y ponga atención en esta lámina, por favor. Porque ya lo vemos expresando a él, no su propia visión, sino la de Cristo. Personalmente encuentro en eso una forma clara y contundente de la afirmación que él hizo al decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces,
todo esto es tan importante, el hecho de tenerlo nosotros ubicado, porque fíjense, Pablo, solamente voy a utilizar un pasaje en todo esto, pero en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 28, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, aquí no solamente se está refiriendo, algunos lo pueden limitar o entender como se está refiriendo al bautismo en agua, la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero lo que se está refiriendo es el ser bautizados, es el ser sumergidos en Cristo. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo cuando nosotros creímos. Dice que fuimos bautizados, que fuimos sumergidos en el mismo Espíritu. Es exactamente ese mismo pensamiento que Pablo tiene allá de 1 Corintios 12. ¿Sí? Entonces, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, los que ya están en Cristo, los que han recibido la vida de Cristo, dice, de Cristo se han revestido. Entonces, no solamente estoy por dentro de Cristo, sino ahora tengo ya la vestidura de Cristo, las acciones de Cristo. Empiezo a manifestar a Cristo, ¿sí? Ya empiezo a expresar a Cristo. Versículo 28. No hay, entre todos, no hay judío ni griego, o sea, no hay nacionalidades. Nada de eso define. Eso era un golpe. Dentro del judaísmo ese era un golpe y eso eran cosas que los gentiles se rascaban la cabeza, pero vamos. Dice, no hay esclavo ni libre. ¿Sí? Es decir, en Cristo no hay, bueno, yo tengo una cierta posición económica y tú tienes otra, aunque eso es una realidad hoy en día en la iglesia, pero nada de eso tiene valor delante de Dios, nada de eso nos da valor delante de Dios. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Pero también dice, no hay hombre ni mujer. Literalmente se leería así, no hay hombre y mujer. O sea, está el ser humano creado a la imagen de Dios. O sea, no hay hombre y mujer, no están esas dos cosas. Dice, porque todos son uno en Cristo. Hermanos, eso era una bomba en su tiempo. Repito, nosotros, 2000 años en retrospectiva, han pasado muchas cosas y todavía ahorita hay ciertas tendencias, ¿no? Y uno entiende de dónde surgen, ¿no? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Seguimos avanzando, vamos ahí a Lucas 8.1, vamos a regresarnos y a ver con un poquito más de detenimiento. Lucas 8.1 lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos. Entonces, el centro del mensaje es el reino de Dios. Las buenas noticias de que habían llegado ese reino. La culminación de las intenciones de la misericordia de Dios para con su pueblo, a favor de quienes cambiaran esa mentalidad y creyeran en Él. Cuando hablamos de cambiar de mentalidad, me estoy refiriendo al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, esas eran las buenas noticias. Eso es lo que Él andaba proclamando y anunciando, ¿verdad? Predicando y anunciando el Evangelio, las buenas nuevas. Quiero empezar en esto, nada más a que vean esta primera expresión que tienen ahí en negrillas, poco después. Esa expresión, poco después, que es una mejor traducción, si no mal recuerdo, hay algunas versiones como Reina Valera que no está mal de la forma traducida cuando dice y aconteció, ¿sí? Pero la expresión de poco después en el griego hace que el lector se centre
en los acontecimientos que va a narrar. Es decir, no está diciendo como que, bueno, pues fíjate que pasó esto inmediatamente, sino le está diciendo, pon atención a esto que va a venir en la narración, ¿sí? Entonces, nos dice que el Señor comenzó a recorrer y solo Lucas utiliza ese verbo de recorrer. Lo utiliza 2 veces nada más, ¿sí? Y este verbo se puede traducir muy bien que iba de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. La forma en que está conjugado, comenzó a recorrer, como está conjugado en el griego, indica que era una acción continua. Es decir, que iba caminando a través del país con la misión de predicar y evangelizar, ¿sí? Es decir, algo continuo, no es lo que te deja ver es de que no llegaba y se estacionaba en un punto, que no se quedaba en un lugar y ahí permanecía mucho tiempo, sino que era muy dinámico, que estaba recorriendo el país caminando, ¿sí? Haciendo que predicando y anunciando. En Marcos 1:15 se lee, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué mejores nuevas que la noticia de la disposición de Dios a reconciliar consigo al mundo en Cristo y no tenerles en cuenta a los hombres sus pecados? ¡Qué noticia tan maravillosa! Ahora, debo decir, hasta aquí, solamente en el versículo 1, solamente ha mencionado, ¿verdad?, que iban con ellos los 12, pero aquí va a venir ese vuelco, ¿no?, ahí de Lucas. En segunda, nada más como referencia, lo mencionado anteriormente, en 2 Corintios 5:19 se lee, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, fíjense, hasta aquí, repito, solamente ha mencionado a los 12, pero aquí viene ese en el versículo 2. Vamos a ver con atención. En la Nueva Biblia de las Américas se lee así. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, por una parte, se refiere a este tiempo, ¿sí?, como algo muy destacado, pero es a donde está centrando la atención Lucas, pero en lugar de mencionar algún lugar en concreto como Capernaum, como ya lo había hecho en otras ocasiones, ¿sí?, ahora centra la atención en la actividad de Jesús, y es aquí en donde ya se centra todo el asunto. Ya no es como que, ok, ahorita está empezando aquí, está saliendo de aquí, va y viene, ya no es ese el enfoque, ¿sí? Entonces, no solo llamando la atención al mensaje del Evangelio, pero también llamando a la manifestación de la gracia en la sanidad de muchos enfermos, la liberación de muchas personas poseídas, pero vemos de manera muy particular que aquí enfoca a las mujeres. En ese tiempo se creía que muchas enfermedades eran causadas por demonios. Acuérdense que Lucas era médico y él es el único que en algunos de los casos menciona los síntomas que tenía, incluso en algunos casos menciona el nombre de la enfermedad, ¿sí? Pero aquí, bueno, lo generaliza porque era algo en que muchos
pensaban, ¿no? De repente habían situaciones que tenían y que pensaban que era que lo que tenía enfermo esa persona era un demonio, cuando probablemente podrían ser muchas otras cosas, ¿verdad? Pero menciona que mujeres que le seguían habían tenido esa experiencia, ¿sí? Unas evidentemente de espíritus inmundos y otras pues de enfermedades que tenían ahí mucho tiempo y que nadie sabía de qué se les había sanado, ¿verdad? Pero ellos decían, pues es un demonio la que lo tiene, la que la tiene enferma. Acuérdense que Marcos, por ejemplo, habla de la multitud, ¿verdad? Y a muchos decían que está enfermo, ¿verdad? Un demonio lo tiene sordo y cosas así, ¿no? O mudo, y le atribuían, en fin. Entonces, hasta aquí solo habían mencionado Lucas la sanidad de una sola mujer, la suegra de Pedro. ¿Se acordarán de ese tema? ¿Sí? Pero ya ahorita ya empieza a agregar más a la lista, porque otra vez ya la actividad de Jesús ya está siendo constante, va siendo continua a lo largo de todo el país, ¿sí? Hay algo importante que Lucas introduce aquí, y es la referencia a un grupo de mujeres que le acompañaba. Como ya vimos, en primer lugar menciona a María, que le llamaban Magdalena, por la razón de que ella era de una villa de la costa occidental del mar de Galilea que se llamaba Magdala. Entonces era como decir, la Magdalena era como decir, la ecuatoriana, ¿verdad? O no sé, ¿no? La londinense, ¿verdad? Y así, porque se estaban refiriendo a un gentilicio, ¿no? Entonces, es la de Magdala, es la de Magdala. Entonces, bueno, ya la castellanización, pues es Magdalena, ¿sí? Nada más doy ese dato, porque no es de María Magdalena. Mira, está llorando como una Magdalena. ¿Sí? No sé por qué le ponen eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es vamos ya allá a ver esto. El modo en que tradicionalmente se ha pensado de María de Magdala o de María Magdalena sí vale la pena una reflexión, porque no hay en el texto ni en ningún otro lugar de la Biblia que diga o que implique que los 7 demonios que habían salido de ella tenía que ver algo con la impureza o con inmoralidad sexual. No lo afirma ni lo niega, pero tampoco hay razón alguna para pensar que la mujer pecadora, ¿se acuerdan de la enseñanza anterior? Tampoco tuviera nada que ver en relación con María Magdalena. En la clase anterior, después hubo esa pregunta, que si esta mujer era María Magdalena, ¿verdad? La que había estado ahí, y luego se les confunde. No, la de la sección anterior no era María Magdalena, y María Magdalena no era una ex prostituta, ¿sí? La idea común de María Magdalena, que fuera una prostituta, fíjense que eso fue presentada más en el arte, pero eso ya fue muy, muy posterior, ¿verdad? Y eso puede ser el resultado de una tradición muy larga de interpretación que han tenido por hombres que por lo general veían a la mujer casi exclusivamente como un objeto sexual. Sí, entonces era una promiscua y pues endemoniada, pues cómo no. Entonces, pero no hay nada en la Biblia acerca de eso. Entonces noten qué importante es el arte, qué importante es la cultura y cómo se pueden implantar ideas
o conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, de pronto uno ya se encuentra en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, que no, sí, pues como esta mujer de mala vida, ¿verdad? Como María Magdalena, porque era una promiscua. Y esas ideas no tienen nada que ver con la realidad. Sin embargo, se llegan a dar por ciertos. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, de no formar parte de eso, de cuidar nuestra manera de pensar, hermanos, de los pensamientos que tenemos. En verdad necesitamos hacer una tarea bien exhaustiva en cuanto a eso. A ver, necesito, ¿qué es lo que pienso del trabajo? Lo voy a contrastar con qué es lo que dice Dios acerca del trabajo. Y miren, el libro de Proverbios nos da cualquier cantidad de temas, ¿sí? De hecho, todos los temas que se nos ocurran de la vida están ahí. Y es una guía excelente, ¿sí? ¿Qué es lo que pienso con respecto al matrimonio? ¿Qué es lo que pienso con respecto a la amistad? A ver, ¿mi pensamiento tiene que ver con lo que Dios dice o no? Pues si no tiene que ver mi pensamiento con lo que Dios dice, mejor lo hago bolita y lo pongo en el cesto de la basura, porque si no hace mucho daño. Y sí es importante que dialoguemos con la cultura del tiempo actual en el que nosotros tenemos. Es decir, no nos podemos escapar del tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Un filósofo por ahí dijo que todos somos hijos de nuestro tiempo, y es cierto. Los problemas a los que nos enfrentamos ahorita, la cultura que tenemos ahorita, cómo se van modificando las cosas. Tenemos que, cuando me refiero a dialogar, tenemos que tratar con estos asuntos, pero no para que nos definan, sino cómo vamos a vivir a Cristo en medio de todo esto, cómo vamos a compartir el Evangelio sin violentar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer todo esto y no abrazar los valores del mundo ni sus maneras de pensar, que son contrarias al Evangelio? Entonces, esto es nada más por poner el foco en un punto, pero vamos más para allá. Versículo 3 de Lucas 8 se lee, ¿verdad? Ya mencionó a María, ahora dice Juana, mujer de Chuza, o Cusá también, en algunas traducciones está así. Mayordomo de Herodes, o intendente de Herodes, o el que administraba los bienes de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Al hacer Lucas la referencia de que Juana era esposa de Chuza o de Cusá, quien era el administrador de los bienes de Herodes, pues algunos teólogos concluyen que, muy posible, ¿no? Esto solamente son teorías, ¿no? Que como funcionario de gran importancia, es probable que fuese creyente y que viese con buenos ojos que su mujer acompañase al Señor y a los apóstoles para asistirles con sus abundantes bienes. O sea, que él estaba de acuerdo, que su esposa no andaba haciendo las cosas a escondidas de él, ¿sí? Esa es una... hay otras teorías de eso. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es de que él ya había muerto, entonces ella estaba libre. No sabemos, ¿no? Entonces solamente lo comento así. Pero, bueno, aquí menciona a dos mujeres más, ¿verdad? De Juana, aquí pues no habla más de ella. Sí vemos más adelante que ella estuvo presente en la crucifixión, ¿verdad? Y que fue una de las comisionadas, de las que estuvo ahí, pero comisionadas por el mismo Señor
para llevar la noticia de su resurrección a los apóstoles. Ahí está en Lucas 24:10, si le gusta anotar, ¿verdad? Pero es así como María también estuvo ahí. Entonces podemos ver que había una relación, ¿verdad? Ahí Juana, María y las demás mujeres probablemente, y digo solamente probablemente, eran las que organizaban, capitaneaban pues la ayuda de las mujeres a los discípulos y en el ministerio del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la predicación del Evangelio alcanzó a prácticamente todos los estratos sociales por igual. El Señor no hacía ninguna diferencia en esto. Entonces, esto nos debe de llevar a esa mentalidad que debemos de predicarle el Evangelio a todos, hermanos. Todos los seres humanos necesitan a Cristo, ¿sí? No solo un determinado grupo y no hacer distinciones económicas, ¿verdad?, de las personas, como hay quienes, pues me atrevo a decir que mentirosamente han dicho que ellos recibieron un llamado solamente para predicarles a los pudientes, a la clase pudiente, ¿sí? Alguna vez algún pastor o pseudopastor dijo, no, a mí el Señor me llamó para ir por los peces grandes de la ciudad, los pequeñitos ahí que se queden ustedes con ellos, pero yo voy a ir, a mí el Señor me llamó a eso. Hermanos, eso es de lo más anticristiano que podamos pensar. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque humanamente es una tendencia, humanamente nos podemos apantallar por los logros. Humanamente, y miren, lo voy a decir como pastor, humanamente puede llegar la tentación a que si llega, y está en la Biblia, o sea, Santiago habla de eso, ¿verdad? Que se le preste más atención a un hermano, o al menos que se congregue ahí, que es pudiente, a uno que no lo es. Ahora, si es o no lo es, pero son hermanos y se aman y están todos ahí, o sea, nos tenemos que ver, todos nos tenemos que ver por igual. Entonces, estos son buenos focos, fíjense, para nosotros aprender a nunca meternos en ese tipo de asuntos de, sí, pero este hermano, ay, sí, pues es que esta familia sí tienen, ay, no, ellos deberían de ver, ay, no. A lo mejor aquí no se ve tanto porque aquí estamos más parejos todos, ¿no? Pero hay otros lugares en donde sí se nota, en donde hay una diferencia muy grande. Sin embargo, cuando los ves juntos, los ves iguales. Y escuchen, y Proverbios habla mucho acerca de eso, que no debemos de hacer ese tipo de distinciones. Ahora, por el otro lado, hay quienes menosprecian a quienes son prósperos y diciendo que el Señor no tiene interés en ellos y pues ahí que se pudran con su dinero, y ambas posturas son equivocadas. De hecho, esta última postura se ha desarrollado toda una teología acerca de eso, ¿sí? Dentro de la cristiandad ha habido un muy mal entendimiento con respecto a esto y ha hecho daño, hermanos. Seguimos avanzando. Después de mencionar a Juana, menciona a Susana por única vez y no se sabe más de ella. ¿Sí? Lo que Lucas menciona es que había muchas otras que le servían de sus bienes personales, ¿verdad? O de sus propios bienes. Es decir, que daban ofrendas para sostener los gastos del grupo. Entonces, esto no necesariamente se trataba de que todas las mujeres, se está refiriendo de que todas eran acomodadas económicamente hablando. Sin duda las había, pero el énfasis recae en que esas mujeres expresaban su servicio y gratitud de esa manera, ¿sí? Que algunas de ellas habían sido sanadas y otras liberadas de demonios.
Entonces el énfasis está recayendo ahí. Y noten, por favor, aquí quiero hacer una pausa que tiene que ver con el tema, ¿sí? Noten cómo el Señor escogió que el ministerio sea sostenido por el compromiso y la gratitud de los creyentes. Eso, mis amados, eso es lo legítimo. Eso es lo que Él diseñó. La iglesia no debe dedicarse a andar haciendo actividades con el fin de generar recursos. Vamos a hacer esto y vamos a vender esto y vamos a vender esto acá como iglesia para generar recursos. No es esa la función de la iglesia, ¿sí? No es ese el diseño de Dios. El Señor no dijo, miren, ahí a ver cómo le hacen, a ver si se ponen a vender algunas tortas y si se ponen a vender café y a ir terminando la reunión, vamos a vender comida y todo esto para misiones o para la compra de instrumentos o pro construcción o tantas cosas, necesidades que a veces se tienen y a veces necesidades que se inventan, ¿sí? Entonces, la iglesia no está para eso, hermanos. Es cierto que el ministerio requiere fondos y Lucas lo menciona, pero no lo sobreenfatiza. Ustedes se han dado cuenta, nunca enfatizamos acerca de esto. Se levantan las ofrendas, se pone ahí, pero no estamos, dale, y ahora vamos a esta, y ahora una para esto, y ahora otra para esto. No hay ese énfasis. Porque entendemos que la provisión debe de venir de los miembros de la iglesia, ¿sí? Por eso mencioné, el diseño es para ser sostenidos el ministerio, los gastos de la iglesia, los gastos que se generen, ¿sí? Por el compromiso y por la gratitud. Que demos, o sea, con ese entendimiento, ¿sí? Como conclusión, vamos a leer un pasaje. No es largo, es en 2 Corintios, es muy conocido. Muy pocas veces se detiene uno a ver todo lo que está tratando. En su momento lo haremos, porque tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con el compromiso, ¿sí? Y el asunto es de que luego son pasajes y son temas que no se abordan, porque a veces puede haber ciertos grupos o ciertas personas que tienen mucha sensibilidad a eso, ¿no? Porque les bajaron un dineral, porque abusaron de ellos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que enseñar lo que la Biblia dice. Entonces, repito, como conclusión vamos a leer ese pasaje que está en 2 Corintios 9, del versículo 6 al 12. El pasaje es más amplio, pero solamente vamos a ver esto. Y debo decir que no los estoy preparando para levantar una ofrenda especial, hago la aclaración, ¿verdad? Sino más bien para que tengamos una mayor claridad, hermanos, de cómo el Señor ha determinado que la iglesia se haga de recursos para cubrir las necesidades de los suyos, ¿sí? Que Él da a los suyos, hermanos. Él da a los suyos para que estos a su vez sean el medio por el cual las necesidades de la iglesia se vean suplidas sin tener que ir a buscar el favor de políticos. Ahora sí que hágame el favor. Vamos a ir a buscar a los políticos, a los empresarios. Miren, históricamente eso trajo muy malas consecuencias, pero pésimas consecuencias, ¿sí? Y ya en su momento también tendremos que hablar acerca de eso, pero porque de repente a mí me ha tocado ver esto y discutirlo, ¿no? con pastores, ¿no? Y me da pena decirlo, pero de hacer una reunión de pastores, ¿verdad? Para decir, no, tenemos que ir ahí con el presidente municipal para que nos den recursos para la construcción, porque, ¿sí?
Fíjense, ahora sí que ahorita me acordé de un caso de que en una de esas reuniones, uno de esos pastores se molestó y dijo, pero se molestó con el presidente municipal, ¿sí? Y dijo, nosotros estamos yendo a tal población, era un rancho, no muy lejos de donde estábamos nosotros, pero vamos para allá, estamos yendo, estamos ayudando a la gente. Dice, me acuerdo muy bien de estas palabras. Dice, y el muy miserable no nos quiso dar ni siquiera para la gasolina. Híjole, yo la verdad me quedé callado. Pero dices, ¿cuánta falta hace que vayamos a la palabra y veamos cuáles son los medios legítimos que el Señor ha dado para que la iglesia, repito, se haga de recursos? Porque se necesitan recursos. Se necesitan pagar nóminas, se necesita pagar luz, se necesitan pagar rentas, se necesitan pagar gastos, se necesita el dinero, ¿sí? El Señor lo necesitaba. O sea, aun cuando viajaban y no iban en transporte público, no iban en tren, iban caminando, pero todo eso generaba gastos, ¿sí? Todo generaba gastos, el hospedaje, la comida, daban también dinero, ¿sí? Ayudaban a los pobres cuando tenían ahí. Entonces, vamos a la conclusión, venga conmigo. Versículo 6 de 2 Corintios 9. Lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Es un principio básico, ¿verdad? Y el que siembra en abundancia cosechará. Pero aquí viene el asunto. Fíjense de dónde parte esto. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Notan cómo el asunto de dar está ligado a los afectos? ¿En dónde se decide? No se decide acá en la cabeza, hermanos. Esto se decide en los afectos, en el corazón. Evidentemente tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser buenos administradores, pero administramos a fin de cuentas lo que Dios nos da. Entonces dice, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea, aquí no quiere decir que al otro que da así como que de mala gana no lo ame, porque Dios es amor y Dios ama a todos. Aquí lo que se está refiriendo es que Dios prefiere esa actitud del corazón. Lo que Él desea, lo que Él busca es que cuando demos, lo demos con esa actitud del corazón. Eso es lo que lo que encierra. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Fíjense bien, no es nada más que tengamos las cosas que nosotros necesitamos, pero es que también tengamos para dar, ¿sí? Que de eso que recibimos también tengamos la disposición, pues, de acuerdo a la posibilidad, dar, ¿sí? Versículo 9, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Es una referencia al Salmo 112:9. Seguimos leyendo. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Ahora, nosotros me voy a regresar. Dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Ok, ¿quién es el que da la semilla entonces para sembrar? Es Dios. Él es el que nos da la semilla y Él es también el que nos suple para nuestras necesidades.
Dice, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Aquí justicia evidentemente se está refiriendo al carácter de Cristo, al carácter de Dios. Sí, se está refiriendo una cosecha grande de rectitud, de fruto del carácter de Cristo, ¿sí? De bondad, de todo lo que Dios es. Eso, fíjense qué importante son los dineros cuando se usan bien. Cuando el pastor Toño Ortiz frecuentemente menciona, ¿verdad? Que el dinero lo debemos de tener en la mano y no en el corazón, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo con él. Versículo 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esto ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Aquí se está refiriendo a una ofrenda que iban a enviar a Jerusalén porque estaban pasando hambre, ¿sí? Porque aquellos que dieron ya equivocadamente, ¿sí? Pero que no, es decir, no siguieron las instrucciones, ¿no? Pero el punto es que en esas estaban pasando una circunstancia bien tremenda porque en Palestina estaba habiendo un hambre, había una hambruna, ¿sí? Y aquí ya se requería el apoyo de todos los hermanos, de toda la iglesia, ¿sí? De los gentiles que ya ahora estaban enviando ofrendas a Jerusalén para los pobres de Jerusalén, ¿sí? Que pudieran comer. Entonces dice, sean generosos, den como esté en el corazón, conforme hayan prosperado de ahí. ¿Sí me explico? Esa es la forma de que la forma legítima, la única forma legítima, ¿sí? Que la iglesia tiene para hacerse de recursos. Y son las ofrendas, el compromiso que tienen, pues ahora sí que los feligreses, los que se congregan en una congregación, tienen la responsabilidad del sostenimiento de esa congregación. Y es importante que nosotros entendamos esto y crezcamos en esto para no tener, porque luego hay una mentalidad un poco paternalista, que todo me den. O sea, yo quiero que me den, porque allá hay que me dé el gobierno y que me dé el gobierno. Y no es así. Y no es así. Sí, eso no es algo agradable a Dios. Dios es el que nos da. Y nos da no para que retengamos. A veces nos permite, pero nos da para que seamos generosos. ¿Está bien? Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias por esa maravillosa disposición que tú tienes, Señor, de recibir a todo aquel que viene a ti, sin importar su nacionalidad, su estatus social, su sexo, sino que tú le recibes y que tú te agradas, Señor, en bendecir a la gente, que tú te agradas en hacernos llegar esas noticias y obrar a favor nuestro, Señor, esas buenas noticias de que tu reino ha llegado y de habernos introducido a tu reino y sostenernos dentro de tu reino. Y cómo deseas que seamos generosos, Señor, en todo sentido, no nada más en lo material, pero que en lo espiritual seamos generosos, Señor, que propongamos eso en nuestro corazón, que nos demos cuenta que luego podemos tener, si no nos fijamos bien, pues el corazón, o más bien el dinero, en un lugar que no debe de estar. Y
y que podamos entender que te servimos con todo, Señor, con nuestra vida, con nuestros bienes. Y queremos ciertamente vivir una vida de servicio a ti y de generosidad también, de generosidad a tu obra y de generosidad a nuestros hermanos, Señor. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.